Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una riquísima sopa con las vainas de los guisantes. Sí, con las vainas. Los guisantes no, las vainas. Para hacerla vamos a necesitar las vainas de los guisantes que ya hemos usado. Las hemos lavado y las tenemos aquí preparadas. Vamos a usar también cebolla, 1 o 2 dientes de ajo, apio y un trocito de jengibre fresco. Ponemos en una cacerola con un poco de aceite la cebolla y el ajo, a que se cocinen suavemente. Ponemos el apio y un poco de sal para que se haga primero. Hay quien me dice que pongo una barbaridad de sal en los platos y tal, pero yo os puedo asegurar que no. No sé si es un efecto óptico de la cámara, si es que lo espolvoreo mucho y parece más cantidad, pero os puedo asegurar que a veces están hasta sosos, o sea que no os preocupéis que no pongo exceso de sal. Ahora le ponemos agua. Así. Y lo dejamos cocer suave durante unos 10 minutos. Ahora incorporamos el jengibre troceado y las vainas de los guisantes. Y lo dejamos cocer durante unos 3 o 4 minutos, mucho tiempo no, para que no pierdan el color verde de las vainas, para que luego nos quede con un color muy brillante y muy chulo. Y ahora trituramos. Y ahora lo colamos. Bueno, como veis aquí queda toda la fibra. Es importante, como os enseñé al principio, cortar en trocitos las vainas, porque el otro día, yo muy chula, las eché todas enteras para allá y casi me cargo la batidora, porque claro, al ser la vaina entera eran unas fibras larguísimas y se me enroscaron en la hélice y bueno, casi la estropeo. Así que trocearlo. Y bueno, ya veis, aquí queda todo, esto a la basura, ya está. O bueno, también si tenéis huerta, para el compost. Y este es el resultado. Mirad qué color verde tan precioso. Veganízate. Como ya visteis, hace unos días subí la receta del hummus de guisantes. Y a la hora de tirar las vainas me daba mucha pena, porque estaban tan verdes y tan preciosas, que se me ocurrió que igual se podían reutilizar de alguna forma. Entonces estuve mirando por ahí recetillas y tal, y se me ha ocurrido esta sopa. Siempre os digo que hay que sacarle el máximo partido a todos los productos que utilizamos, sobre todo los de la huerta. Así que esta es una receta de ese tipo, cocina de aprovechamiento. Ingredientes abajo en la descripción del vídeo, junto con los enlaces a mis redes sociales y a mi blog veganamente.es. Dejadme un like si os ha parecido original esta receta, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y no os perdáis ninguno, compartid con todo el mundo y así me ayudáis a que pueda seguir haciendo más vídeos. Muchísimas gracias por pasaros a visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!